Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar hablando acerca de la información posesoria o las informaciones posesorias. La tercera parte es el tercer video. En el primero estuvimos comentando acerca de la introducción del tema, acerca del estudio de factibilidad que se debe de realizar para ver si es viable o no llevar adelante el proceso. Además, el escrito inicial, todas las partes en que este se divide. En un segundo video nos enfocamos básicamente en lo que son los hechos como parte fundamental de ese escrito inicial, por medio de los cuales se le narra al juez toda la posesión que ha tenido el promovente a lo largo del tiempo y a través de estos también, de manera de declaración jurada, manifiesta el promovente en qué han consistido esos actos de posesión, cumpliendo así con una serie de requisitos puntualizados en la ley especial, Ley de Informaciones Posesorias. En este tercer video yo les voy a comentar acerca de los otros requisitos que van de manera anexa como pruebas, como parte del elenco probatorio del proceso de información posesoria, del mismo escrito inicial, porque en realidad son documentos que se anexan a ese escrito inicial. Bueno, primero que todo, como uno de los requisitos que no tocamos en el punto anterior, es que en el escrito inicial, dentro del elenco probatorio, se debe de mencionar cuáles son esos tres testigos, esas tres personas que están dispuestas a ir a dar su declaración, su testimonio, ¿acerca de qué? Bueno, acerca de la posesión del promovente. Eso es lo que queremos probar mediante el proceso, que esa posesión haya sido con las características que nos indica, que nos exige el Código Procesal Civil. Entonces, estos testigos tienen que ser conocedores del inmueble, tienen que conocer todo el inmueble, tienen que conocer al poseedor y tienen que saber y ser conscientes y poder dar fe de esos actos de posesión que esa persona ha ejercido sobre el bien inmueble al cual le pretende sacar la escritura. Debe de ser, cada uno de esos testigos debe de ser una persona que no tenga un interés directo, un interés para sí de que esa escrituración se lleve a cabo con éxito. En el código, en la ley, más bien en la ley de informaciones posesorias dice que tienen que ser personas de la zona del cantón, ¿verdad? Pero puede darse en el plano de la realidad que una persona sea conocedora de esa posesión, que sea conocedora del bien, pero que en este momento tal vez no se encuentre habitando en la zona. También sería un testigo apto para el proceso. ¿Por qué? Porque lo importante ahí es más que todo que sea conocedora de toda esa posesión. En ese escrito inicial se debe de mencionar el nombre completo, los apellidos, número de cédula, que es mayor de edad, a qué se dedica, dirección exacta de cada uno de los testigos y aportar la fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. Otro requisito es presentar también de manera anexa la fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del promovente, el plano, que si bien es cierto ya les he comentado un poquito del plano en otros videos, el plano debe de ser confeccionado por un ingeniero topógrafo, el cual debe de inscribirlo en el registro nacional, en la parte del catastro del registro nacional. Este plano va a indicar toda la información importante de todo plano, ¿verdad? Que es el dibujo del inmueble, las calles con las que colinda, si es que colinda con calles, o el acceso a salida a la calle pública, quiénes son sus colindantes, cuáles son las medidas frente a calle pública si las hay, si existe alguna servidumbre para tener acceso al bien, de cuánto mide esa servidumbre, bueno, la medida de cada uno de sus lados, toda la información de un plano. Además va a indicar ese plano que es para información posesoria, va a tener un número de plano, el cual va a ser la referencia para poder buscarlo, para poder mencionarlo. Este plano tiene que ser el original o una certificación del mismo. Después, otro requisito que ocupamos es la certificación del registro de la propiedad inmobiliaria, la cual indique que esa persona que va a escriturar nunca antes
ha estado dentro de un proceso de información posesoria para sacar escritura. Es decir, que no ha escriturado anteriormente un bien inmueble por medio de este proceso. O puede ser que sí lo haya hecho y no hay problema. Igual la certificación va a decir que sí ha escriturado, entonces en ese caso va a indicar cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados son los que ha escriturado. ¿Por qué? Porque la legislación impide que una persona, si ya ha escriturado 300 hectáreas, pueda hacerlo con más. Hay un límite, solamente por persona se puede sacar escritura pública de inmuebles o de un inmueble si es menos a 300 hectáreas. Esto por una cuestión legal, la misma Constitución política indica que, bueno, que el Estado tiene que procurar un adecuado reparto de las tierras. Eso lo indica en el artículo 50 de nuestra Constitución. Aparte, toda una temática del derecho agrario, sobre todo, que dice que, bueno, que las tierras son en realidad para ponerlas a trabajar. Ese es como el pensamiento del derecho agrario, que las personas que son agrarias, que son agricultores, más bien agricultores, que trabajan en ese campo, deben de tener tierra para poner a trabajar, para poder llevar a cabo esa vocación que tienen. Y una concentración de muchísimas hectáreas en una sola persona, siendo Costa Rica un país bastante pequeño, no estaría como cumpliéndose con esa misión que tiene el Estado de hacer como un reparto equitativo entre las personas de la tierra. Lo que trata de evitarse es la concentración de muchísimas hectáreas en una sola persona. Otro requisito es, bueno, más que requisito, como una oportunidad, como una posibilidad que da la ley mediante el proceso, son las cartas de no oposición de colindantes. Y les voy a explicar. Resulta que cada uno de los colindantes tiene que estar enterado del proceso de información que está llevando a cabo su vecino. Por una cuestión de transparencia, si mi vecino va a llevar a cabo una escrituración, yo necesito estar enterada, porque puede ser, no sé, ejemplo, que me parece que él se está corriendo unos metros de más hacia mi lado. Podría ser una situación que eventualmente se daría. Entonces, por eso ellos tienen todo el derecho de estar enterados del proceso. En realidad, en un principio, en el proceso, que después vamos a ver las etapas procesales, existe una etapa en la cual se le debe de notificar a todos los colindantes, y estos van a tener un plazo de 1 mes para poder oponerse al proceso de información posesoria que se está llevando a cabo. Pero si de previo, con el escrito inicial o antes de hacer esas notificaciones a los colindantes, el promovente presenta una carta de cada uno de los colindantes, la cual indique que se encuentra enterado del proceso de información posesoria que se va a llevar a cabo, y que además renuncia a futuras notificaciones, y la firma de ese colindante la autentica el abogado, se presenta al proceso, entonces ya no va a haber necesidad de de notificar primero que todo y luego de emplazar a ese colindante. ¿Qué nos estamos ahorrando ahí? Bueno, a veces los procesos de notificación, como esos son en persona, va un notificador, lleva la documentación a la persona, en este caso al colindante, a veces son un poquito complicados y suelen atrasar el proceso, en el sentido de que el notificador llega y no encuentra bien la dirección, porque tal vez no está bien dada, o llega y no hay una persona para entregarle esa notificación. Entonces tienen que volverse a pedir que se notifique, volver a ir a notificar. Es un montón de gastos, son muchos gastos de recursos que se dan. Si se puede evitar, mucho mejor. Ahora, el mes de emplazamiento, si se presentan las cartas de todos los colindantes, no hace falta utilizar este plazo de ese mes para emplazarlos. Nos estaríamos ahorrando ese tiempo también. Claro, la mayoría de colindantes firman sin ningún problema, pero algunos colindantes, y ya he tenido casos, que no quieren firmar y no quieren, y por más que se les trate de explicar la situación, ellos no lo hacen. Entonces, en ese caso, cuando vemos que ya no van a firmar, bueno, ya no insistimos más, porque tampoco se le puede obligar a nadie, ni mucho menos. Solamente se conversa con la persona, se le explica.
Pero si no quiere firmar, no es anuente, simplemente se le pide al señor juez, favor notificar a tal colindante o a tales colindantes, ya que no van a firmar la carta de no oposición. Lo que recomiendo en ese caso, en el caso de que sí haya que notificarles, es tratar de buscar la dirección lo más exacta y precisa posible, asegurarnos de que ahí vaya a haber gente para poder dejarle la notificación para no tener atrasos en estos sentidos. Luego, otro requisito que debemos de presentar es una certificación del Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, del MINAE. Esa certificación, para solicitarla, debemos de aportar unos requisitos que el MINAE pide. Primero que todo, el plano. Si todavía no tenemos el plano, no podemos solicitar esta certificación. Tenemos que presentar el plano suboriginal o una certificación literal del plano, una solicitud por escrito en la cual decimos: yo, Juliano de Tal, que es el promovente, solicito la certificación. Ya explicamos qué tipo de certificación y tenemos que explicar para qué se necesita, para una información posesoria, ser muy puntuales. Además, pagar unos timbres de ley. Esta certificación se puede solicitar de manera presencial. Debemos de ver cuál es la que corresponde a cada lugar según la zona y acudir a esa. Ahí nos van a decir si efectivamente aquí corresponde, porque hacen un rastreo tomando como base al plano. Ellos se dividen en sectores. Ellos como MINAE tienen una subdivisión propia. Entonces, si el lugar está, ejemplo, que he llevado a cabo muchas escrituras en la zona de Sarapiquí, entonces, ¿dónde tienen que ir si están en la zona de Sarapiquí? Al MINAE de San Carlos, de Ciudad Quesada de San Carlos. Tienen que ir hasta allá. Les queda, dicho sea de paso, bastante lejos, ¿verdad? Pero tienen que ir hasta allá porque ahí es donde corresponde. Bueno, lejos dependiendo de la zona de Sarapiquí que estemos hablando. Si estamos hablando de San Bernardino, que es un lugar que queda más cerca de Guapiles que de Sarapiquí, sería más sencillo ir a Guapiles, pero no, por zona tienen que ir hasta Ciudad Quesada. Bueno, por dicha, gracias a las tecnologías y a los avances que hemos tenido, esa certificación también se puede solicitar por medio de correo electrónico. Entonces, en esos casos que quedan muy lejos, es mejor que el mismo abogado haga la gestión y haga la solicitud virtualmente. Y le va a llegar también la certificación de manera virtual. Esta tarda. Ellos tardan un lapso, si no me equivoco, de unos 8 o 10 días. No estoy completamente segura del tiempo exacto, pero sí, no es que la van a dar el mismo día, sino que ellos dicen, bueno, dentro de tantos días se le entrega la certificación. Ese es otro requisito. Ahora, otro es que si se trata de una finca ganadera, se tiene que presentar la certificación de marca de ganado, de fierro. ¿Por qué? Porque si está diciendo el promovente que lo que tiene es ganado, para tener ganado se requiere también la marca del mismo. ¿Para qué es importante la marca de ganado? Bueno, por ejemplo, ahora lo más usual, lo más común en la mayoría de los casos de fincas, para poder vender su ganado, para poder comercializar con vender y comprar, utilizan las subastas ganaderas. Para poder llevar el ganado a la subasta ganadera, tiene que tener su respectivo fierro y toda una documentación se tiene que llevar a cabo. Tienen que tener sus guías de ganado, poder presentarlas. Si algún representante de la policía, de la fuerza pública los detiene, tienen que presentar las guías, informar de dónde vienen las reses, hacia dónde van y demás. Igual, cuando lleguen a la subasta ganadera, tienen que presentar la documentación y que esta coincida con esa marca, con ese fierro que tiene cada una de las reses. Además, para darle ese seguimiento, por ejemplo, si una res se pierde, si ha sido robada, el organismo de investigación judicial lo primero que va a averiguar es cuál es el fierro para poder identificar al animal. Es una obligación que tienen actualmente los ganaderos. Bueno, desde hace muchísimos años. En realidad, la marca de ganado es algo que data de muchos años, mucho tiempo atrás, pero ahora es todavía más exigido. Y si el promovente dice que es ganadero, que tiene ganado, entonces también tiene que aportar
la certificación de marca de ganado, lo que nosotros llamamos el fierro. Bueno, esa certificación se la dan a la persona en el momento que inscribe esa marca, y si no la tiene a mano también puede solicitar una ante el registro si ya la ha inscrito en el pasado. Ahora, si la posesión, otro de los requisitos, si la posesión decenal ha sido transmitida, como yo les explicaba en el video anterior, que puede ser que la persona que esté tramitando la escritura no tenga los 10 años, sino que le han transmitido otros años y los esté sumando con los que él sí ha estado en posesión. En estos casos es exigido que presente un testimonio de escritura pública en el cual conste ya sea la venta o la donación, el motivo que lo ha llevado a ser el dueño de ese bien. Ejemplo, el papá le regaló a su hijo, porque así lo decimos popularmente, ¿verdad? Le regaló a su hijo, le donó en realidad un terreno sin inscribir. El papá llevaba, vamos a utilizar el mismo ejemplo del video anterior, llevaba 8 años, o bueno, 8 años, vamos a decir, de posesión. Le transmitió a su hijo y su hijo ya lleva 3 años de posesión. Entonces ahí 8 más 3 ya supera los 10 años, no hay ningún problema. Pero como el hijo es el que va a escriturar y el hijo, él por sí solo, únicamente tiene 3 años, no le va a alcanzar. Ahí tiene que presentar un documento en escritura pública, no puede ser un documento privado, tiene que ser en escritura pública ante notario público, el cual indique que el padre donó a su hijo. Y ese va a ser el otro requisito con el cual debe de cumplir. Luego, el uso conforme de suelo, lo que llamamos uso de suelo, va a ser confeccionado por un ingeniero. Si el terreno tiene áreas de bosques, tiene que ser ingeniero forestal, y si tiene áreas de potrero o de cualquier otra naturaleza, tiene que ser ingeniero agrónomo. Si tienen ambos, tienen que ser ambos quienes confeccionen el estudio de uso de suelo. El ingeniero agrónomo tiene que estar adscrito al INTA, que es una dependencia del MAC. Ese estudio de uso de suelo va a contener toda una información relevante, importante para el proceso, fundamental. Nos va a indicar la naturaleza del bien, cómo está conformado, cuáles son los porcentajes que están ocupados por potreros, cuáles son los porcentajes que están ocupados por construcciones y demás. El ingeniero hace toda una prueba, es todo un estudio en realidad, de ahí su nombre, todo un muestreo de cómo son esos suelos, que si son aptos para una actividad, si son aptos para otra actividad. El ingeniero también hace recomendaciones al poseedor, tal vez esté utilizando una parte del suelo para una actividad, pero sería más apta para otra diferente. Entonces, esas recomendaciones no solamente van a servir para el proceso en sí, sino para una guía que tenga a mano el poseedor del bien. Ese estudio se presenta también al escrito. Y otro de los requisitos, ya el último requisito, pero únicamente cuando sea para rectificación de medida, es una certificación del registro de la propiedad. ¿Por qué estoy tocando el tema acá de la rectificación de medida? Bueno, es que el proceso de información posesoria en un principio es para obtener la escritura pública de un bien inmueble que aún no ha sido inscrito en el registro, pero también funciona el proceso para hacer una rectificación de medidas en casos calificados, cuando supere el 10% de la medida del inmueble y que esa rectificación vaya a ser en aumento. Les voy a estar explicando en otro video posterior exactamente el tema, de manera más precisa, el tema de la rectificación de medida por medio de informaciones posesorias, porque se trata básicamente de lo que son los requisitos que se anexan al escrito inicial. Pero nada más dejarles acá dicho que cuando se trate de una rectificación de medida, tienen que aportar, además de todos los requisitos que ya dijimos, que sirven para ambos casos, para rectificación y para escriturar por primera vez. ¿Y de qué se trata esta certificación? Bueno, primero que todo, que se obtiene del registro de la propiedad inmobiliaria también.
y lo que dice es, lo que debe de decir en la certificación a la medida de la finca que se inscribió, que indique la naturaleza, además los linderos, los gravámenes, anotaciones si es que existen, es decir, toda la explicación, las especificaciones de lo que es el inmueble. Además el nombre, los apellidos, las calidades del propietario, y si ha sido rectificada con anterioridad debe de indicarlo. Y también la fecha de adquisición y la fecha de inscripción por primera vez ante el registro. Esto sería todo de mi parte en cuanto al tema de los requisitos que deben de ir anexos al escrito inicial, es decir, que se presentan junto con el escrito inicial. Si por A o por B no se puede presentar alguno de estos requisitos, eso no es obstáculo para iniciar el proceso. Se puede presentar el escrito y tal vez haga falta alguno que vaya de camino, que no se haya terminado de confeccionar, se puede presentar, inclusive explicar al juez: señor juez, tal requisito, tal certificación la voy a presentar dentro de unos días, pido su autoridad, su comprensión, que me dé tiempo para poder presentarla, ¿verdad? Y se presentan todos los demás junto con el escrito para no posponer más el asunto, y después apenas se obtiene, nada más se presenta dentro del expediente con un escrito explicando y listo. Bueno, de estos detalles vamos a estar hablando más adelante en el próximo video. Como ya tenemos todo el tema abarcado de lo que es el escrito inicial y las pruebas documentales, en un siguiente video estaremos hablando ya de lo que es el proceso en sí. Ya con esto, ya teniendo todo esto, nosotros podemos iniciar el proceso. Se inicia formalmente el proceso una vez que presentemos este escrito junto con los requisitos ante el juzgado correspondiente. Entonces, en un próximo video estaremos hablando del proceso en sí, del inicio del mismo y de todo lo que tiene que ver o que tiene relación con dicho proceso. Les agradezco muchísimo una vez más por su valiosa atención y nos estaremos viendo en un siguiente video. Les invito para que le den me gusta a este video, a todos los del canal, a que se suscriban, y también a nuestras páginas, a mis páginas de Facebook y de Instagram, en las cuales aparezco igual con el nombre de licenciada Yulisa Rodríguez Rojas. Así nos podremos estar comunicando más. Les agradezco que dejen sus comentarios, sus ideas, todo lo que ustedes saben, que estoy segura que tienen muchísimo que aportar, y sus preguntas, y con gusto les estaré respondiendo en la medida de lo posible. Nos vemos.